clase. Ok, listo. Pues vamos a comenzar, hermanos, como tal, ahora sí, con la clase. Ok, se ve la presentación, ¿verdad? Ok. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar el curso. El nombre del curso es El texto en su contexto, ¿no? Y esta primer clase, por supuesto, es la introducción. Vamos a aclarar y a dejar las bases de algunos conceptos que tienen que quedar, tienen que quedar claros porque son los que vamos a utilizar el resto de las clases. Entonces, alguna duda, por favor, recuerden la dinámica, ¿no? Nuestro hermano Alfonso, escríbanla en el chat o anótenla y al final, por supuesto, damos espacio para sus dudas y comentarios. Bosquejo, y no sé por qué ahí se alteró un poco el texto, pero bueno. En esta clase vamos a aprender, lo vamos a dividir en lo siguiente. Primero vamos a aprender, vamos a definir el concepto de contexto, ¿no? Siempre escuchamos contexto, contexto. El texto sin contexto es pretexto. ¿Qué es el contexto? Después vamos a ver las razones, ¿no? De por qué se necesita el contexto. Y por último, cuáles son los niveles de contexto, ¿no? Estos conceptos los vamos a aclarar al final. Entonces, primero vamos a ver. ¿Qué es el contexto, hermanos? Regularmente se da mucho en la vida pública que algún personaje, ¿no? Público hace una declaración desafortunada o insulta a alguien o a un sector y entonces se difunde en medios de comunicación, redes sociales y lo que dice todos, ¿no? Sin qua non, sin falla, sin falta es no quise decir eso, lo sacaron de contexto. Entonces parece que contexto es algo que se puede utilizar cuando no queremos hacernos responsables de las cosas que decimos, ¿no? Siempre escuchamos, ¿no? El texto sin contexto es pretexto, pero bueno, ¿qué es el contexto? Esta definición es medio técnica, pero dice, es un conjunto de elementos que rodea cualquier mensaje, acontecimiento o fenómeno concreto, ¿no? Los cuales son necesarios para conocer, para interpretarlo lo más adecuadamente posible. En otras palabras, es todo aquello que sucede alrededor de algo, ¿no? Todo aquello que sucede alrededor de un texto, todo aquello que sucede alrededor de una declaración, todo aquello que sucede alrededor de una situación. Más claro, miren, a mí me quiero dejar con este ejemplo más claro. Todos conocemos por las series policíacas lo que es una escena del crimen, ¿no? Es una escena donde se cometió un hecho delictivo. Entonces, vemos en estas series o en las películas que tenemos un crimen. Lo más común en las series es una persona asesinada, ¿no? Entonces, llega el detective o llegan los detectives y ellos no conocen a la persona, no saben ni cómo se llama, no saben absolutamente, no saben si vive ahí donde fue encontrada o qué hacía en ese lugar. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a investigar todo acerca, todo de lo que rodea a la persona. ¿Es casada? ¿Es soltera? ¿En qué trabajaba? ¿Tenía familia? ¿No tenía familia? ¿Vivía sola? ¿No vivía sola? ¿Vivía aquí? ¿Estaba de viaje? En fin, ¿no? ¿Tenía enemigos? Etcétera, etcétera. Empiezan a informarse de todo, todo lo que sucede alrededor, todo su contexto, ¿no? Ese es por ejemplo, a mí me gustó este ejemplo, así lo aprendí, por eso los comparto. Esto es lo que sería el contexto, ¿no? ¿Qué nos involucra entonces el contexto a lo que a nosotros nos interesa? El texto bíblico. Vamos a poner un ejemplo, está en inglés, pero no se preocupen, no lo vamos a leer. Tenemos el libro de Isaías y queremos saber o estudiar el versículo capítulo 8. ¿Qué sería el contexto en este caso? ¿Qué rodea el versículo? Por supuesto, y la respuesta más obvia es, pues lo rodea los versículos que están antes, ¿no? Y los versículos del 1 al 7 y los versículos que están después, ¿no? Versículo 9 en adelante y los siguientes capítulos y el resto del libro, ¿no? Todo eso sería el contexto, ¿estamos de acuerdo? Dice Isaías. Pero suceden más cosas. El texto no aparece de la nada, ¿no? Ni aparece así porque así, ni porque a alguien se le ocurre decir, pues estoy aburrido, voy a escribir algo. Por supuesto que no. Hubo situaciones que rodearon ese texto, ¿no? Regularmente los más comunes en el texto bíblico es que había, ahorita, todo esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿eh? Para que nos quede más claro. El texto siempre está rodeado de situaciones políticas, hermanos. Es como en nuestros días, todo es política, no vemos política en las noticias, en el radio, en las redes sociales, nos hartamos de la política, ¿no? Entonces,
Lo mismo sucede en el texto. El texto fue escrito en medio de un panorama político. Qué más es el contexto del texto? Autores, ¿no? El texto no aparece así de la nada, ¿no? Dios inspira, por supuesto, a alguien o a muchas personas a escribir el texto, ¿no? Estas personas también están en medio de esa situación, ¿no? Y responden a algo, vamos a verlo más adelante, pero responden a algo. No están así como yo les había dicho, pues no tengo nada que hacer, voy a escribir algo, no. Sucede una situación que los lleva por inspiración divina, inspiración de Dios, a escribir el texto, ¿no? En este caso, Isaías, versículo 8. ¿Qué más? Hay una situación económica, ¿no? Muchas veces los textos se ven influenciados también por las situaciones económicas, las situaciones de pobreza, las situaciones desfavorables y muchas otras, ¿no? Otra cosa que lleva, ¿no? O que involucra el contexto son los destinatarios. El texto va escrito para que alguien lo lee, puede ser incluso el mismo autor, puede ser una persona en específica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la carta a Filemón, ¿no? Va para que una persona específica, sé que por supuesto después a lo largo del tiempo, y gracias, porque así es la palabra de Dios, nos llega a nosotros y la leemos, ¿no? Pero Pablo la escribe originalmente para que la lea Filemón, ¿no? Por eso la dirige a Filemón, ¿no? Pablo escribe la epístola a los Gálatas para que la lean las comunidades de Gálatas, ¿no? Por supuesto, eso trasciende, ¿no? Porque es palabra divina, trasciende y lo estamos leyendo nosotros 2000 y tantos años después. Pero el primer destinatario era los Gálatas, ¿no? La comunidad de los Gálatas. Entonces, ¿qué otra cosa es del contexto? La cultura, ¿no? Todo se desarrolla y se desenvuelve una cultura y la cultura tiene influencias sobre las personas que escriben el texto, sobre las personas que reciben el texto, ¿no? Entonces, todo esto, hermanos, sería el contexto, ¿no? Del texto, lo que rodea el texto, todas estas situaciones. Ahorita vamos a aclarar más adelante cada uno de estos. Y otro, y el último, contexto religioso, ¿no? Por supuesto, lo que a nosotros nos importa mucho es el contexto religioso. Estamos hablando solamente ahorita del texto bíblico, hermanos. Entonces, en todos los pasajes de la Biblia, del texto bíblico, se ven influenciados por la religión, ¿no? Se escribe para conocer de Dios, para hablar de Dios, ¿no? Para enseñar a otros de Dios, ¿no? Para condenar a otros, ¿no? A nombre de Dios, para dar esperanza a otros a nombre de Dios, ¿no? Para contarnos cómo fue Dios, ¿no? Todo el texto es importantísimo, va influido pues a veces se usa el texto, se escribe para contradecir las enseñanzas de otra religión, ¿no? Por ejemplo, las epístolas de Juan, ¿no? Contra el gnosticismo. Entonces, siempre hay razones religiosas que rodean a la escritura del texto. Todo esto lo vamos a ir aclarando a lo largo de las clases, pero es importante que vean a qué nos referimos cuando decimos un contexto o lo que rodea al texto bíblico. Y como no hay nada mejor para, eh, para aprender que un ejemplo, si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, saquen sus Biblias en Isaías capítulo 14, versículos 12 y 16. Quien lo tenga, hermanos, por favor, nos ayuda. Isaías capítulo 14, de los versículos 12 al 16. De aquí en lo que si alguien lo quiere leer, por favor, alce su manita, hermanos, y abra su micrófono para leerlo, por favor. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 16. Quiero que pongamos atención en Mi la hermano, lectura. Sí, hermano Francisco, permítame tantito antes de que lo lea. sí, Vamos a poner atención y vamos a ver regularmente, a quién decimos que se refiere ese texto, cómo interpretamos, ¿no? A qué personaje se refiere ese texto, ¿no? Entonces, por favor, hermano Francisco, si nos hace favor, no importa la versión que sea, ¿eh? Adelante, hermano. del 12 al 16, ¿verdad? Sí, 12 al 16. Bueno, dice así, como has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte.
Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede este, puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? Amén. Gracias, hermano Francisco. Entonces, regularmente y sobre todo por el versículo 12, ¿no? Algunas otras versiones dicen, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella de la mañana, o estrella luciente, o hijo de la mañana? Regularmente, la tradición cristiana, no hablamos de una denominación en general específica, la tradición cristiana atribuye este texto a Satanás, ¿no? La tradición cristiana eh, toma el nombre de estrella de la mañana como Lucifer, ¿no? De latín, cuando la Biblia se cambia o se traduce al latín, en el texto de Isaías 14, versículo 12, aparece Lucifer. Y regularmente entonces, como dice, ¿cómo has caído del cielo? ¿No? Quisiste tomar el trono de Dios. Entonces, mira, ha caído del cielo, quisiste tomar el trono de Dios. Lucifer, ¿no? Y se atribuye que este pasaje habla de Lucifer y de Satanás. Entonces el nombre de Lucifer se le atribuye a Satanás, ¿no? Pero si nosotros, aquí viene lo de contexto, si nos enfocamos en leer el contexto, no lo vamos a hacer todo ahorita por cuestión de tiempo, le recomiendo que lo haga en su casa. Si nosotros empezamos a leer de los capítulos, no versículos, de los capítulos 7, ¿no? Al 12, Isaías, el texto habla acerca del Mesías y de la consolación del pueblo, ¿no? Habla de un pueblo que está en cautiverio y habla acerca de un Mesías que va a llegar, que los va a consolar, que los va a redimir, que los va a ayudar en medio de su cautiverio, ¿no? Y en el capítulo 7, versículo 1, quiero que lo leamos ese sí, por favor. Eh, yo lo leo, capítulo 13, versículo 1, fíjense lo que dice. Dice, Isaías, hijo de Amós, recibió el siguiente mensaje acerca de la destrucción de Babilonia. Entonces, Dios les dice en los primeros capítulos, bueno, aquellos que van a castigarlos, que van a capturarlos, que van a llevarlos cautivos, pues es el reino de Babilonia, ¿no? Pero después en los capítulos 7 al 12 que les habla del consuelo del Mesías, y en el capítulo 13 les va a hablar acerca de, pero yo voy a castigar a Babilonia, porque Babilonia va a ser muy cruel con ustedes, entonces yo voy a destruir a Babilonia. Y todo el capítulo 13, no lo vamos a leer ahorita, háganlo en casa, nos habla acerca de todas las situaciones y cómo Dios va a vengar a su pueblo por lo que Babilonia le hizo, ¿no? Y entonces si llegamos al capítulo 14, versículo 1 y 2 dice, pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob y una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial. Lo hará regresar para que establezca otra vez en su propia tierra, ¿no? Y gente de varias naciones vendrán para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. Y entonces les empieza a hablar de que van a regresar del cautiverio de Babilonia. Fíjense cómo vamos viendo el contexto. Habla del pueblo de Israel, habla que van a ser capturados, habla de un Mesías que los va a consolar, habla que va a destruir a quienes los capturaron, Babilonia, y entonces habla que van a regresar, ¿no? Versículo 3 y 4 del capítulo 14. En aquel día maravilloso, cuando el Señor le dé descanso a su pueblo de sus angustias y temores, de la esclavitud y de las cadenas, te mofarás del rey de Babilonia y le dirás, y empieza, el hombre poderoso ha sido destruido. Sí, se acabó su insolencia. Y entonces, desde ese versículo 4 hasta el versículo 18 aproximadamente, sí, hasta el versículo 18, todos esos versículos es un mensaje contra el rey de Babilonia. Primero condena a la ciudad y le dice que la va a destruir. Después 14, versículo 1 y 2, le dice al pueblo que va a regresar y le va a consolar. Y en el versículo, a partir del versículo 3, como leímos, y en el versículo 4, da un mensaje de condena ya no solo contra la ciudad de Babilonia, sino contra el rey. Y entonces, en el Isaías 14, Lucifer o estrella de la mañana o hijo de la mañana o estrella brillante se refiere al rey de Babilonia. No sé, el texto nunca, pueden leer en casa el resto del texto y nunca dice
habla acerca de Satanás, menciona un título de Satanás, nada acerca de Satanás, habla del rey de Babilonia. Entonces, hermano, ¿por qué menciona el nombre, ¿no? De estrella de la mañana? Ya si nos metemos un poquito a investigar en el contexto cultural, recuerden que hablamos de que el texto lo rodea la cultura. Históricamente, uno de los imperios, de los reinos que fueron primero en la historia de la humanidad, a menos que hemos registrado, el primero fue el Sumerio, ¿no? En el Medio Oriente, y el segundo fue Babilonia. Y contribuyó mucho a la cultura y al conocimiento del Medio Oriente. Incluso hoy nos regimos por sistemas numéricos, ¿no? Como las horas del día, por ejemplo, que establecieron en Babilonia, en el reino de Babilonia. Entonces, cuando habla de una luz de la mañana, habla de su cultura y su conocimiento, que fue una de las más tempranas en la humanidad, que iluminó a muchos en la humanidad. Por eso le llama estrella de la mañana. Luz es una figura o quiere decir conocimiento. Entonces, tú, rey de Babilonia, con el conocimiento de tu imperio, que fuiste una de las primeras civilizaciones que estableció un reino y una cultura tan rica que iluminó a muchos en el mundo. Por eso lo llama estrella de la mañana. Dice, versículo 12, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Le anuncia su derrota, ¿no? Porque destruyó a muchas naciones en el mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios y voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos al norte. Pues la intención del imperio babilonio era, por supuesto, estar por encima de todos, ¿no? Y conquistar a todos y ser la máxima. Acuérdense que los reyes eran venerados porque eran vistos como divinidades, ¿no? Entonces, el rey de Babilonia, yo voy a ser más grande que Dios, porque voy a conquistar el mundo, ¿no? Y dice, y me estableceré en los montes del norte. Para los babilonios, sus dioses no vivían en medio de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo de Israel, para ellos Dios habitaba en el templo, en medio de ellos. Para los babilonios no era así. Su Dios moraba en el monte que quedaba al norte de la ciudad de Babilonia. ¿Por qué? Porque ese monte, la cima era tan alta que quedaba arriba de las nubes. Entonces, en las nubes viven los dioses y ese monte, la cima está por encima de las nubes, ahí vive Dios, ¿no? Entonces yo voy a estar, mi trono va a estar en el monte del norte, ¿no? Entonces, fíjense cómo empieza a utilizar figuras que hacen referencia al rey y a Babilonia. Y metiéndonos, sumergiéndonos en el contexto, déjenme compartir pantalla otra vez. Sumergiéndonos en el contexto, nos damos cuenta que el texto en realidad no habla de Satanás, sino que habla de el rey de Babilonia, ¿no? Pero ¿qué tuvimos que hacer, hermanos? Pues leer unos capítulos más atrás, ¿no? Ver de qué personajes hablaban, por qué hablaba de ellos, y a veces fue necesario no recurrir solo al texto, ¿no? En el texto no me menciona, pues mira, Babilonia fue una de las culturas que surgieron primero en la humanidad, no, no me cuentan eso, ¿no? Eso tuve que investigar, se tiene que investigar en la parte cultural y en la parte histórica, ¿no? Pero entonces, el punto de aquí es, tuvimos que recurrir a lo que rodeaba el versículo 12, ¿no? Para saber pues quién es la estrella, en este pasaje, quién es la estrella de la mañana, ¿no? Que en la versión latina de la Biblia, la Vulgata latina se traduce como Lucifer, y de ahí el nombre, ¿no? Y ya después, por esta tradición cristiana de que Satanás cayó del cielo, se le atribuye a él, ¿no? Pero como tal el texto no lo atribuye a él. Siguiente ejemplo, hermanos, solo vamos a dar dos ejemplos para que quede un poco más claro. Vamos a ver qué tienen en común todos estos versículos. Todos son de Proverbios. Este es Proverbios 13:24. Quienes no emplean la vara, aquí nos vamos a fijar en esta palabra, ¿no? Que está en cursivas y subrayada. Quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinar. Siguiente, igual, de Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas otra vez la vara de la corrección la alejará de él. Siguiente texto, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a la madre, ¿no? La forma en que, por supuesto, regularmente interpretamos así el texto o estos tres textos, la palabra que tienen en común los tres,
es vara, ¿no? Y nos dice que, pues mira, la vara es disciplina, ¿no? Pues mira, la vara es para corregir. Pues mira, la vara es sabiduría. Entonces decimos, pues entonces es necesario en ocasiones golpear a mi hijo, ¿no? Para corregirlo, para enseñarle disciplina. Y este texto se me hace medio raro relacionarlo con ello, ¿no? La sabiduría y la corrección, ¿no? La vara dan sabiduría y la corrección. ¿De veras los golpes dan sabiduría? Pero entonces, cuando nos metemos al contexto, ¿no? Otra vez la cultura, recordemos que el libro de Proverbios fue escrito en el idioma antiguo hebreo, ¿sí? Y entonces en el hebreo hay tres palabras que se traducen como vara o varilla. Una es matet, se traduce como varilla; joter, que se traduce como varilla; y la última es shevet, que se traduce como vara. En estos pasajes, la palabra que se traduce como vara es la palabra hebrea shevet, ¿no? Bueno, ¿y qué quiere? ¿Tiene alguna connotación especial? Sí. Shevet se utilizaba específicamente, esta vara llamada Shevet era un instrumento que se utilizaba en la agricultura y en la jardinería, que si alguno de ustedes le gusta mucho la botánica y sembrar sus plantas, lo van a entender mucho mejor. Eh, ¿De qué consistía ese instrumento? Cuando un arbolito o alguna planta, ¿no? Estaba creciendo con el tronco chueco, lo que hacían era ponerle esta shebet, esta vara, que le servía como guía o tutor para que, era obviamente una vara recta, para que se le amarraba y el tronco se corregía y la vara que sea recta. Es algo que los que les gusta la botánica y tener sus plantitas usan hoy actualmente, ¿no? Entonces, la vara Shevet era una guía o era un tutor. No era una vara que se utilizara para golpear o para corregir, como por ejemplo la vara que usaba un pastor, ¿no? Para cuando se le iba un rebaño, a veces le daba un golpe, ¿no? A la oveja. Esta vara no, era exclusivamente un instrumento en la agricultura y en la jardinería para corregir los troncos o las varas de las plantas que crecían chuecos para que se enderezaran y fueran rectos. Entonces, lo que están diciendo estos textos, vean cómo la interpretación queda es, quienes no emplean la guía de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la guía de la corrección la alejará de él. La guía y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, pues, tal vez a muchos que nos golpearon o nos dieron cinturonazos o varillazos, pues basados en este texto, pues no tendrían que habernos los dado, ¿no? O si nosotros, pues corregimos a nuestros hijos a cinturonazos basados en este texto, pues ¿qué creen? No debimos haberlo hecho, ¿no? O pueden haberlo hecho, pero no con base en este texto, ¿no? Pero fíjense cómo para una interpretación más cercana tuvimos que sumergirnos incluso en el idioma, ¿no? Pues la cultura era la cultura hebrea, se escribió en antiguo hebreo, y significaba un instrumento especial para la agricultura y la jardinería. Entonces, todos estos ejemplos, hermanos, sirven para que nos demos cuenta que es necesario acercar muchas veces, ¿no? Yo diría que todas las veces, no solo leer el texto y ya, ¿no? Sino acercarnos a lo que rodea el texto, ¿no? Ahorita vimos dos ejemplos diferentes. Uno solo leímos el texto, ¿no? Vimos un poco de cultura. Aquí tuvimos que irnos incluso al idioma, ¿no? En que se habla. No, con esto no les estoy diciendo, pues tienen que aprender a hablar hebreo. No, por supuesto, hay muchas herramientas y diccionarios que ya lo hacen por nosotros y no tenemos que tomar un curso de hebreo antiguo o un curso de griego antiguo, ¿no? Este es solo ejemplo para que vean que es necesario. Segundo punto, hermanos, ¿para qué sirve el contexto? ¿No? Lo acabamos de ver un poco, para interpretar de la manera lo más adecuada posible el texto. Y subrayo esto, la manera lo más adecuada posible el texto. Aunque por supuesto cuando estudiamos, ¿no? Nos ponemos en manos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, es muy difícil que alguien diga, esto es 100% seguro lo que quiso decir el autor.
porque no conocimos al autor, porque no vivimos en la época del autor, porque no vivimos en la época de los destinatarios, no vivimos en su cultura, no pasamos las mismas situaciones. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? El Pentateuco, Génesis, son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y si ustedes se fijan, no, estos 5 libros, cuando fueron escritos, formaban uno, ¿no? Originalmente eran un solo libro. Y el Pentateuco no termina con ellos tomando la tierra prometida, porque era para enseñarle a un pueblo que estaba fuera de su tierra prometida, darle esperanza. Ustedes están pasando esta misma situación, ¿no? Entonces, Dios se la prometió, identifíquense con los personajes que les escribimos, con sus antepasados, y vean que ustedes tienen también esa promesa. No se rindan, ¿sí? Alcancen la tierra prometida. Se les prometió a sus antepasados, pero no la alcanzaron. Alcáncenla ustedes, ¿no? Se escribe cuando están en el exilio. Y entonces para nosotros es bien complicado entender lo que significa vivir en exilio porque ni somos esclavos, ¿no? Ni comemos como esclavos, ni nos tratan como los trataban a los esclavos en el imperio Egipto en aquella época, ¿no? No conocemos esa situación, no lo vamos a entender, no la vivimos. Podemos comprenderla, asemejar, tratar de imaginar lo que se siente, pero no lo vamos a entender al 100%. Por lo mismo, no podemos asegurar, esto es 100% lo que quiere decir el texto. Nadie puede hacer, desde mi punto de vista sería soberbio hacerlo. Pero sí, mientras más nos sumerjamos, ¿no? En el contexto, podemos tener una acercación más, un acercamiento, perdón, más preciso a lo que quisieron decir los autores, ¿no? Y decirles a los destinatarios. Entonces, volvemos a la escena del crimen, ¿no? Tenemos el crimen, una persona que encontramos el cuerpo con una pistola en la mano derecha y le está goteando sangre de la cabeza, ¿no? Y es como si, imagínense que nosotros somos los detectives y llegamos a la persona, pues tiene la pistola en la mano, obviamente se disparó porque tiene sangre, se le vio un orificio, listo, caso resuelto, fue un suicidio. No hay ni crimen que perseguir, no hay nada más que investigar. Pero cuando, yo no soy criminalista, solo estoy hablando de lo poco que conozco, pero cuando vienen los médicos forenses y vienen los criminalistas, ven, oye, espérame, la persona no era diestra, era zurda. Entonces, si hubiera sido un suicidio, no hubiera utilizado la mano derecha, no hubiera utilizado la mano izquierda y el cadáver tenía la pistola en la mano derecha. Oye, espérame, se le hizo una prueba de pólvora y no hay restos de pólvora en sus manos ni en su ropa, ni en su cabeza, ¿no? La persona no disparó el arma. Ah, entonces espérame. Al investigar el contexto nos dimos cuenta que no fue un suicidio, ¿no? Entonces hay que hacer una investigación. Lo mismo pasa con el contexto, ¿no? Podemos dar una interpretación errónea. Lo más probable es que es así si no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué es necesario esto, hermanos? El cuadro de la izquierda representa la época antigua, ¿no? Y el cuadro de la derecha, donde está esta mujer, representa el mundo moderno. Y existe un abismo que separa aquel mundo antiguo donde se escribe el texto bíblico y este mundo moderno en el que vivimos nosotros, ¿no? Y ese abismo lo conforma el tiempo. El texto bíblico más antiguo escrito, al menos que sepamos, fue hace 2500 años, hermanos. Tenemos una distancia de 2500 años del primer texto bíblico que se escribió. Es de nuestras generaciones, ¿no? Que ahora vive 80 años, pues es una infinidad de tiempo, ¿no? Eso los escritos. Hay relatos que antes de ser escritos en el texto bíblico se comunicaban o se pasaban en generaciones a otras de manera verbal, ¿no? Como por ejemplo el relato de Job o los primeros capítulos de Génesis eran relatos, ¿no? Y se juntaban las familias o las tribus en la noche alrededor de la fogata y los más ancianos contaban los relatos de la creación del mundo, contaban el relato de Job. ¿Hace cuánto tiempo? No tenemos ni la menor idea, pero eran relatos orales. Entonces, escritos son 2500 años, hablados es mucho más tiempo, no sabemos cuánto, ¿no? No se puede, no sabemos, mucho más tiempo, ¿no? Idiomas lo acabamos de ver.
hebreo, el texto se escribe en hebreo, arameo y griego, ¿no? Entonces acabamos de ver un ejemplo de cómo, con proverbios, que cómo el idioma es importante, ¿no? Nosotros hablamos español, yo hablo español y a veces lo hablo mal, ¿no? Entonces, es otro idioma completamente distinto, una cultura completamente distinta, ¿no? La cultura oriental, y no solo oriental, antiguo, ¿no? Y nosotros vivimos en esta cultura posmoderna. Y el lugar no es completamente distinto, está del otro lado del mundo y yo estoy de este. Entonces, las situaciones, las palabras, los ejemplos no son lo mismo. Por ejemplo, esta ley que aparece en la Torá, ¿no? Que dice, si alguien abusa de una muchacha, ¿no? Y esta muchacha no es casada, pues aquel que abusó de ella, que la violó, la ley decía, la Torá, tiene que casarse con ella. Es la manera de restituir. Imagínense que hoy dijéramos, a ver, aquel hombre que violó a una mujer, pues se tiene que casar con ella. Las mujeres entenderán más esto que nosotros los hombres, ¿no? Entonces, pero en aquella cultura era así, ¿por qué? ¿No? Eso es lo que nos separa, ¿no? Del texto. Es necesario, ese contexto es necesario saberlo, ¿no? ¿Para qué? Porque el texto no surge de la nada, hermanos. El texto se escribe muchas veces para responder a preguntas y situaciones. De esto no voy a hablar mucho porque ya nos va a hablar nuestro hermano Alfonso de esto en otra clase más adelante, pero pues antes los hebreos creían en la religión de retribución, ¿no? Si tú te portabas bien, Dios te bendecía y te iba bien. Y si tú te portabas mal, pues Dios te maldecía y te iba mal, ¿no? Deuteronomio 28, capítulos 28 al 30. Y vivían con esa creencia, pero entonces se empiezan a dar cuenta a través de la experiencia de que vida que no siempre es así, que no siempre al que obra bien le va bien y al que obra mal le va mal. Incluso vemos proverbios que hablan de esto, ¿no? Y se empiezan a preguntar, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Si nosotros y nuestros padres nos enseñaron que sí. Y entonces, si ustedes se fijan en el libro de Job, es esa situación, alguien que obedece a Dios en todo, pero le suceden desgracias y le va mal. Ah, pues se vio la necesidad de contestar esa pregunta y entonces ya no solo se relata, sino se escribe el libro de Job para responder, dar una posible respuesta a esa pregunta, ¿no? Eclesiastés da otra posible respuesta, algunos proverbios dan otra posible respuesta. A lo que voy es, vean cómo el texto, por supuesto, hay una necesidad en el pueblo, en la tribu, en las personas. Dios inspira a los escritores, a sus profetas, y escriben para que Dios les responda a esas necesidades. Así es como surge el texto. Entonces, hay que saber cuál era la situación que intenta responder el texto para nosotros interpretarlo bien, ¿no? Y poder asimilarlo bien, o si predicamos, enseñarlo bien, o si es por nuestro propio beneficio, nosotros hacerlo bien, ¿no? Y entonces sucede lo que le decíamos, y esta imagen ya se la enviábamos en el flyer, ¿no? El contexto nos presenta un panorama más completo de la situación, y en el flyer que les enviamos poníamos esta foto de la derecha, ¿no? Si vemos solo esta foto de la derecha, pues, ¿cómo interpretamos? Pues el perro se está almorzando esta oveja, ¿no? Le está mordiendo el cuello. Sabemos que los perros atacan instintivamente el cuello, ¿no? Para matar a sus presas. Aquí está matando a la oveja. Pero si ampliamos el panorama, si abrimos el panorama, vemos que acá hay otras ovejas atrás, están cruzando un río, el perro está ayudando a cruzar el vado a la oveja. Fíjense cómo es una interpretación completamente opuesta. La está matando, a la está ayudando, le está protegiendo, le está ayudando a cruzar el vado. Esto es lo que hace el contexto bíblico, hermanos, ¿no? Nos amplía la imagen para poder interpretar de mejor manera. Siguiente y último punto, niveles de contexto. ¿A qué nos referimos con los niveles de contexto, hermanos? Bueno, es la forma o qué tan profundo vamos a llegar a indagar en el texto. A eso se refiere, qué tanto nos vamos a sumir. Imagínense que el texto es un lago y entonces, ¿a qué nivel vamos a llegar? ¿Nos vamos a meter los pies? ¿Me voy a meter a nadar o voy a llegar hasta el fondo? A eso nos referimos con niveles de contexto, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de contexto? Todas estas, si quieren anotar, anoten, pero todos estos se los vamos a subir al grupo, ¿no? De WhatsApp. Y todo esto, estas son las siguientes clases del curso, hermanos. Vamos a ver en cada clase uno de estos y cómo se puede sumergirse en ese contexto.
incluso con ejercicios. El contexto inmediato es cuando para interpretar el texto solo es suficiente con leer el versículo. Queremos interpretar una frase y entonces con solo leer el versículo donde viene esa frase, pues vamos a ver qué significa estrella de la mañana. Pues voy a leer el versículo completo de Isaías 14:12, ¿no? No es suficiente, en este caso vimos que no es suficiente, pero vamos a ver, ¿no? Pero a veces sí es suficiente el versículo, sale. A veces no es suficiente el versículo, entonces tenemos que sumergirnos más a lo que se conoce como contexto medio. Es cuando se necesita leer toda la porción de la Biblia que habla de ese tema, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos que leer Isaías, todo el capítulo 14 de Isaías que habla de ese tema, ¿no? Por ejemplo, si queremos interpretar que la parábola, el versículo, se me va a la mente qué versículos son, pero el versículo 12 de la parábola del buen samaritano. Ah, pues con el versículo 12 no basta. Bueno, vamos a leer toda la parábola del buen samaritano, ¿no? Solo leer la porción de la Biblia que habla de ese tema. A veces es medio capítulo, a veces es un capítulo completo, ¿no? A veces son dos capítulos, dependiendo del texto que sea, ¿no? Por ejemplo, un proverbio a veces no es necesario, ¿no? A veces los proverbios son solitos, son aislados. No, aunque leas todo el capítulo, pues no tiene caso. Cuando no es suficiente, hermanos, con que leamos todo el capítulo o toda la porción que habla de ese tema para entender, tenemos que sumergirnos más. Se conoce como contexto lejano, ¿no? Y es cuando tenemos que conocer de qué habla todo el libro, ¿no? De qué habla todo el Evangelio de Mateo, ¿no? Para interpretar cierta cosa. Cuando Pablo habla del bautizo, si no mal recuerdo, es en Corintios, cuando habla del bautizo de los muertos, pues hay que echarse toda la epístola, ¿no? A ver si ahí viene, ¿no? ¿Qué significa el bautizo de los muertos, ¿no? Hay que leernos toda la primera epístola a los Corintios. A eso se refiere el contexto lejano. Cuando a veces no es suficiente, hermanos, hay que echarnos más a profundidad y se conoce como el contexto del autor. A veces hay autores que escriben varios libros de la Biblia y entonces podemos contrastar sus ideas en diferentes libros. Si a lo mejor hay algo que no entendemos de Gálatas, pues Gálatas es escrita por Pablo. Y también Pablo escribe Romanos y hablan de temas similares. Bueno, vámonos a Romanos, ¿no? Quiero interpretar un versículo de Colosenses, pero ya leí el versículo, el capítulo y toda la epístola y no alcanza. Pero también el epístola a los Efesios le escribió Pablo y son temas similares, ¿no? Bueno, vamos a leer la epístola a los Efesios. A eso se refiere, comparar las ideas del autor en diferentes libros. Y a veces no es suficiente. Entonces hay que, como el ejemplo que vimos de Proverbios, pues hay que echarnos un clavado en la cultura, ¿no? Saber la situación histórica, política, económica, social y religiosa. Y por supuesto no tenemos que conocer toda la cultura y la economía del Medio Oriente, ¿no? Hay herramientas, compendios, ¿no? Diccionarios, comentarios que nos ayudan a esto. Nos ahorran toda esa chamba. Hay gente que hizo toda esa chamba por nosotros, ¿no? De tal manera que así son necesarios los niveles de contexto. Lo pongo en esta ilustración. Hagan de cuenta que nosotros queremos llegar a la punta de esta escalera. Ahí, no sé por qué se me descuadró así el texto, hermano, es una disculpa. Hasta acá arriba está la interpretación del texto que quiero interpretar, ¿no? Pero necesito subir las escaleras para llegar a la punta de la escalera. Bueno, entonces, una primera escalera es el contexto inmediato, la segunda es el contexto medio, la tercera es el lejano, la cuarta es del autor y la última es de el contexto cultural. Y ya después de subir todos esos escalones, llegué a la interpretación. Pude llegar a la interpretación. Conclusiones, ya para terminar la clase, hermanos. Em, entonces, ¿qué concluimos? ¿Qué es el contexto? Todo lo que sucede alrededor del texto bíblico. Todo lo que se me ocurra, los principales son los que vimos, todo lo que sucede alrededor del texto bíblico, ese es el contexto, en este caso, bíblico. Segunda conclusión, ¿para qué sirve el contexto bíblico? Para interpretar de la mejor manera posible, ¿no? El texto bíblico, ¿no? Nunca hay una certeza del 100%. Entonces, de lo mejor que se pueda. Mientras más elementos tenga, es mejor, es más precisa. Y tercera, ¿qué son los niveles de contexto? Es la profundidad con la que analizamos el texto bíblico. ¿Qué es el contexto? ¿Qué es los niveles de contexto? Es la profundidad con la que analizamos el texto bíblico, hermanos.
Entonces, eso sería la clase de hoy, hermanos. Son las 10, tenemos planeado acabar la clase a las 10:30. Queremos hacer un ejercicio, hermanos, con ustedes también para que les sirva para relajarse y quitarse un poco de la pantalla. Este, queremos leerles o dejarles un pasaje para hacerlo ahorita en 10 minutos. Es un pasaje cortito para que ustedes lo lean, ¿no? Y, y, y lo interpreten, ¿no? Interpreten ese pasaje. No tienen que buscar, si quieren háganlo, pero no tienen que buscar ni contexto cultural, nada. Solo con leer el puro pasaje van a poder interpretar, ¿no? Entonces, aquí no obligamos a nadie